Entonces, tenemos aquí el examen de septiembre y tenemos los dos ejercicios, la opción A, el ejercicio 1, el ejercicio 1 de la opción B y luego el ejercicio 2. Lo primero que te dice es que tenemos un triángulo acutángulo, tiene unos vértices ABC, H es el ortocentro, recordemos que el ortocentro es el punto donde se cortan las alturas y S es una semejanza del plano. Vale. Me dan también que llamamos a las imágenes, el triángulo de los puntos imágenes y H' es el ortocentro del nuevo triángulo. Es decir, ¿qué estamos haciendo aquí realmente? Si lo vemos o lo tratamos de representar, lo que estamos construyendo es el siguiente triángulo. Un triángulo cualquiera, aquí, eso sí, acutángulo. Y ahora, una vez que tenemos esto, le ponemos nombres a los vértices como queramos. Por ejemplo, este es el vértice A, este es el vértice B y este es el vértice C. Ahora, vamos a mandar los puntos a unos ciertos puntos, que no sabemos a lo mejor qué puntos son, ¿no? Decimos, bueno, pues yo qué sé, tengo aquí un punto A', que yo sé que es la imagen del S de A. Tengo otro punto C', que es la imagen S de C. Y tengo otro punto, pues no sé, B', que es la imagen del S de B. Ahora, construyo un triángulo formado por esos puntos. Lo que ocurre es que el hecho de que S sea una semejanza me va a dar más información. Porque ¿qué sabemos sobre la semejanza? Como S es una semejanza, entonces lo que yo sé es que S de una recta, lo vamos a poner aquí un poco informal, vuelve a ser una recta. Es decir, S transforma rectas en rectas. Por lo tanto, lo que yo sé es que si aquí tengo una recta correspondiente a la recta que pasa por los puntos A y C, eso lo convierte también en una nueva recta, ¿verdad? Sí. Además, como transforma el punto A en el punto A' y transforma el punto C en el punto C', esa nueva recta tiene que pasar por los puntos A' y C', ¿verdad? Es decir, que tengo Sí. aquí este nuevo segmento. O si lo quiero extrapolar, tengo aquí todo esto, una recta que sería hacer el S de la recta que pasa por el punto A y por el punto C. Este mismo razonamiento lo puedo hacer también con el segmento AB o con la recta que pasa por el punto A y por el punto B, me lo convierte en una nueva recta y también la recta que tengo aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que transforma las rectas en rectas. No solo eso, sino que también sabemos que las semejanzas conservan ángulos. ¿Y eso qué nos está diciendo? Obviamente que el ángulo que tengo aquí es el mismo que el ángulo que tengo aquí. El ángulo que tengo en el B, lo vamos a poner con dos rayitas, es el mismo que tengo en el B'. Y el ángulo que tengo en el C, lo vamos a poner con tres rayitas por distinguirlo, es el mismo que tengo en el C'. Vale, ¿y eso a mí para qué me sirve para estudiar la igualdad con el H y el SDH? Hombre, porque el H, que es el ortocentro, sabemos que es la intersección de las alturas. Entonces, cuando yo represento la altura, ¿qué era la altura? La altura era coger la recta perpendicular que pasaba por el punto A, ¿verdad? Y era perpendicular al lado contrario, Al PC. este de aquí. Luego Sí. cogía la que pasaba por el punto C y era perpendicular al lado contrario, más o menos aquí. Para que pase. Aquí. Y por último tenía la que pasaba por el punto C y era perpendicular al lado contrario. Es decir, que este punto que tenemos aquí nosotros ahora, este punto de corte de aquí, ese es el H', perdón, el H, que es H. el ortocentro. Pero ¿qué sabemos? Lo que sabemos es que como S es una semejanza, esta altura, la altura correspondiente al lado C, que lo puedo ver como una recta, también lo va a transformar en una recta correspondiente, ¿verdad? Sí. Y lo mismo va a hacer con la recta que pasa por el punto B y es perpendicular a este segmento. Y lo mismo va a hacer con la recta que pasa por el punto A y es perpendicular al otro segmento, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que yo Pues que sé que va a haber una cierta recta que va a pasar por aquí, también en azul, una cierta recta que si yo cojo este punto de corte, vamos a llamarlo P sub C, a ese punto de corte, entonces yo sé que ese punto
la imagen de ese punto va a ser algo que va a estar también en el segmento que une el A' y el B'. Esta va a ser el S del P de C. Y sé que la recta que pasa por C y P de C lo transforma en una recta que pasa por el S de P de C y el S de C, ¿de acuerdo? Como transforma o como conserva ángulos, si aquí era perpendicular, sé que cuando haga este dibujo, va a ser muy perpendicular, pero también es perpendicular, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando haga lo mismo, por ejemplo, con la que pasa por el A, si llamo a este punto P de A, sé entonces que también le va a transformar en un punto S de P de A, que como también es perpendicular, mantiene la perpendicularidad de esta recta, ¿verdad? Pero entonces resulta que esto es donde se cortan. En un cierto punto, ¿verdad? Sí. Que ya ahora yo qué sé que como el punto H pertenece a esta recta que pasa por el C y por el punto P de C, entonces, ¿qué le pasa al S de H? Que entonces yo sé que el punto S de H, ¿dónde tiene que estar? En la recta que une el punto, podemos ponerlo C', porque sabemos que se me hace prima con el punto S de P de C, ¿verdad? Sí. Pero también sé que como este punto H estaba en la recta que unía el A con el P de A, su imagen S de H tiene que estar en la recta que une el punto A' con el S del P de A, ¿verdad? Sí. Pero estos son alturas. ¿De qué triángulo? Del triángulo T'. Es decir, si este es el triángulo T, este de aquí era el triángulo T', ¿verdad? Sí. Y como son alturas, si tengo un punto que está en las dos alturas, ¿qué le pasa? Que Que estará en la el tercera. punto de corte que está en las dos alturas, ¿cómo se llama? El ortocentro. Claro, dice, ¿puede haber más de un ortocentro? No. ¿Por qué? O sea, tenemos claro que solo hay un ortocentro, pero la pregunta es, ¿por qué ese ortocentro tiene que coincidir con este punto de corte? Pues claro, lo que nosotros deducimos de aquí es que entonces el S de H está en la intersección de la recta que pasa por el C' y el S de P de C con la recta que pasa por el A' y el S de P de A. Pero también sé que como H' es el ortocentro, ¿verdad? Ujú. Por definición, ese está en la intersección de las tres, ¿no? Del R Sí. de C', en este caso, como está en la intersección de las tres, también está en la intersección de estas dos. Del R de A', S de P de A. ¿Por qué tienen que ser estos dos puntos el mismo? Porque dos rectas solo se pueden cortar en un punto. ¿Y qué le pasa a mi semejanza? Que es una aplicación de qué tipo? Biyectiva. Ah, biyectiva. Ok. Entonces, Ujú. claro, esto no puede ser, la única posibilidad para este punto, para la imagen del H, es que sea precisamente el punto H'. No puede ser imagen de otro punto distinto. Entonces, como S es biyectiva, concluimos que el punto H' es precisamente el S de H. Entonces ya tenemos la primera parte lista, ¿verdad? Sí. Ahí decimos, muy bien, ¿qué más queremos hacer? Queremos estudiar ahora la segunda parte. Me dicen, queremos estudiar estos pies y ver qué pasa con las razones, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a de nuevo nuestro triangulito para ver qué está pasando aquí. Entonces, tenemos, ahora he puesto en azul, bueno, pues se va a quedar en azul. Aquí. Tenemos nuestro triángulo que tiene aquí el vértice A, por ejemplo. Aquí tiene el vértice B.
y aquí tiene el vértice C. Vamos a dibujar P de A, que es el pie de la altura de T. Es decir, me voy a mi recta. Vamos a buscar la altura, que sería esta recta perpendicular. Más o menos parece que ahí es perpendicular. Y a este punto de corte de aquí lo llamamos el punto P de A. ¿Vale? Hacemos lo correspondiente en el triángulo T'. No nos hace falta dibujarlo porque queremos utilizar o queremos ver qué se puede afirmar sobre la razón de S, ¿verdad? Entonces, como S es una semejanza, sabemos que hay una relación con la distancia. En particular, si yo estudio la distancia, vamos a ponerlo con la distancia D, del A' al punto P de A', yo digo, bueno, en verdad, estos puntos ¿quiénes son? El A' es precisamente la imagen del S de A, ¿verdad? Es decir, este es S de A. ¿Y el P de A', quién es? El SPDA. Esa es una afirmación que hacemos muy a la ligera, que en realidad es lo que hemos hecho en el punto anterior, ¿verdad? Porque hemos dicho, es que realmente hay que hacer un poquito de justificación de que estos dos puntos son el mismo. Porque diríamos, claro, es que igual que hemos hecho antes, cojo la recta lo transformo en una recta a la semejanza. Cojo este punto pertenece a la recta altura, ¿verdad? Entonces la imagen tiene que estar también en la imagen de esta recta. Pero es que este punto también está en la recta que une los puntos C y B, ¿verdad? Entonces la imagen también tiene que estar en la imagen de esa recta. Pero si están las dos rectas, el punto de corte coincide y como la aplicación es biyectiva, tiene que ser el mismo punto. Es el mismo razonamiento que hemos hecho con el H' y el S de H. Lo que pasa es que ahora lo haríamos con el P de A. Entonces deducimos de nuevo que, claro que si tengo un punto en el triángulo correspondiente, es básicamente la imagen del punto que tenía en el triángulo inicial. ¿Vale? Pero ahora, aquí utilizo que la S es una semejanza. Entonces, como la S es una semejanza, ¿qué me está diciendo con respecto a la distancia? Que la distancia es k veces, si tengo las imágenes de dos puntos, ¿verdad? Es k veces la distancia que hay entre el punto A y el punto P de A. Por la definición de la semejanza. Pero a mí, ¿qué me han dicho? Nos han dicho que la distancia del punto A' al P de A', ¿cuánto vale? Lo mismo que la distancia del punto A al punto P de A, ¿verdad? Pero si la distancia de A' P de A' es k veces la distancia de A a P de A, ¿cuánto tiene que valer este factor k? 1. Exactamente, es decir, la k vale 1. Y dice, bueno, esto es una cuenta sencillita, ¿verdad? Lo único que hemos usado ha sido el concepto de la semejanza con lo que estamos trabajando, ¿cierto? Muy bien. Venga, ahora vamos a la última pregunta, a la 3. Ahora nos dicen, G es el baricentro de T. ¿Qué era el baricentro? El baricentro era el punto donde se cortaban las medianas, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hacer igual el dibujito para ver cómo tenemos nuestro triángulo. Ahora salir morado. Venga, morado. Se me olvida cambiar siempre los colores. Entonces, ahí. Me dicen, bueno, pues tenemos aquí nuestro punto A, nuestro punto B, nuestro punto C. Calculamos los baricentros. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, podríamos haber dibujado un triángulo, dos triángulos, la verdad, bueno, con este triángulo. Me dicen, vamos a llamar este el triángulo A', B', C', porque vamos a trabajar sobre el triángulo de imagen. ¿El H' quién es? Es el ortocentro, ¿verdad? Donde se cortan las alturas. Si más o menos vemos dónde se cortan las alturas, pues podríamos decir, vamos a poner aquí discontinuo, para que no se vea tan feo. Decimos, bueno, más o menos perpendicular aparece por aquí.
Este más o menos perpendicular aparece por aquí. Y este más o menos perpendicular aparece por aquí. Vale. Tengo aquí este punto que quién sabemos. Que es el punto que hemos llamado H'. Vale. Ahora, queremos ver el baricentro de G, ¿verdad? O sea, G que es el baricentro pero del triángulo T. Que el triángulo T es un triángulo como este que tenemos aquí, pero semejante. Semejante significa desplazado y bajo un cierto factor. Es decir, que podemos dibujarlo en chiquitito. Técnicamente nos podemos hacer las cuentas como si fuese el mismo triángulo, a la hora de hacernos una idea del otro. Eso te iba a preguntar porque si en el número 2 has sacado que la razón es 1, puedes utilizar Bueno, eso. ahora ya, o sea, no? yo no sé si en el apartado 3 se puede seguir afirmando esto. Es por Claro, porque aquí te dice, para el apartado 2, la altura, la distancia es la misma, vale, ya está. Pero ahí termina ese ejercicio. Ahora en el 3, no tiene por qué ser la altura. Aquí, de hecho, no me están diciendo, las distancias son iguales, no, sino que la pregunta es, si las distancias fuesen iguales, ¿qué puedo decir? Ah, pues si las distancias son iguales, entonces te puedo decir que los triángulos son iguales. Mide lo mismo. Vale, ya está. Es decir, que la semejanza es simplemente una traslación. Perfecto. Pero en el 3 ya la razón puede ser lo que valga. Que valiese también uno. Bueno, lo que quiero decir es que mentalmente nos podemos hacer el dibujito como si fuese el mismo. Es decir, ¿quién sería calcular entonces aquí el baricentro? Sería buscar ahora el punto medio, ¿verdad? La mediana que va de este aquí, decimos, bueno, más o menos el punto medio, pues podríamos pensar que por aquí. Y este de aquí, vamos al punto medio y podríamos pensar que por aquí. Y este nos vamos al punto medio y podríamos pensar que más o menos por aquí. No sé yo regular el punto medio, pero bueno, ahí se va a quedar. Entonces, este punto, ¿quién sería? Este sería el G'. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué tiene que ocurrir con este G'. Nosotros que sabemos que si hacemos el mismo razonamiento, independiente de que lo haya hecho, por ejemplo, en el ejercicio 1, en el apartado 1, con el H y el H', ¿verdad? Como G es el baricentro, cuando yo calcule las imágenes de la recta, como el triángulo es semejante, estas rectas van a formar los mismos ángulos, ¿verdad? Entonces, de forma análoga, concluimos que si yo cojo el baricentro del triángulo G y le hago la imagen por la semejanza a S, eso me da precisamente el baricentro del triángulo T'. Vale. Es decir, que yo tengo esto de aquí. Además, ¿yo qué sabía? Sabía también que el S de H, ¿quién era? El H'. Porque es lo primero que hemos visto en el apartado 1. Es decir, que esto vale básicamente para los puntos importantes y que básicamente cualquier punto lo está mandando en el punto correspondiente del triángulo imagen. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto realmente? Si S de G es H', es que entonces, ¿qué está pasando? G' es H'. Exactamente, es decir, G' es H'. Pero, como S es biyectiva, en particular es inyectiva, ¿verdad? Y definición de aplicación inyectiva, si las imágenes de dos puntos coinciden, es que los puntos son iguales. Entonces G también es igual a H. Es decir, que ya tengo yo que el baricentro y el ortocentro de mi triángulo T o del triángulo T' coinciden, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando coinciden? Vamos a pensar en el razonamiento porque, ¿qué era la altura? La altura es la recta perpendicular al lado que pasa por el vértice opuesto, ¿verdad? Mientras que la mediana es la recta que pasa por el punto medio. ¿Eso qué significa? Que si yo pongo este punto y lo llamo, vamos a llamarlo P simplemente, ¿vale? Y este punto y lo llamo Q,
Es que entonces P y Q, ¿cómo son? Iguales. Iguales, ¿no? Es decir, que en realidad lo que yo deduzco de ese hecho es que el punto P y el punto Q son el mismo. Sí. Pero este punto era el de la recta perpendicular. Mientras que este punto era el del punto medio del segmento. Entonces, ¿qué resulta? ¿Eso que me está diciendo? Que ¿cuál es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de un segmento? La mediatriz, La ¿verdad? bisectriz. Toma eso. He Entonces, dicho bisectriz. ¿qué tenemos? Si yo combino las dos cosas, combino la perpendicularidad de la recta altura y el hecho de que pase por el punto medio de la mediana, lo que concluyo es que entonces la altura y la mediana aquí tanto de t como de t' son la mediatriz del lado, ¿verdad? Ujú. Coinciden exactamente con esa recta. ¿Pero eso qué significa? Que ¿en qué punto se cortan las tres mediatrices de un triángulo? En un punto que llamamos circuncentro, ¿verdad? El circuncentro, sí. Pero si las tres alturas son lo mismo que las tres medianas y son lo mismo que las tres mediatrices, y los puntos circuncentro, baricentro y ortocentro coinciden, es decir, que de aquí lo que deducimos es que ortocentro es lo mismo que el baricentro, que es lo mismo que el circuncentro, es que entonces, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Cuál es el único triángulo en el que coinciden estos tres puntos? Equilátero. Exactamente, es decir, T es un triángulo equilátero. Equilátero. Oye, que T' también lo es, ¿verdad? Porque es un triángulo semejante. Sí. Pero no me dicen qué le pasa al triángulo T', sino qué le pasa al triángulo T, porque en realidad la respuesta es independiente. Le pasa lo mismo a los dos triángulos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, es decir, ya tenemos el primer ejercicio hecho, que ha sido razonando con triángulos. Y sobre todo con la biyectividad y con estas propiedades de las rectas importantes y los centros del triángulo. ¿De acuerdo? Ujú. Venga, vamos al siguiente. El siguiente se parece un poquito, pero cuidado con el enunciado. Porque tiene una cosa fundamental. Y es que, igual, T es un triángulo acutángulo, los vértices son ABC. O es el circuncentro. Y esa es una semejanza. Los puntos con prima son las imágenes correspondientes. El triángulo con la prima es el triángulo correspondiente. Pero ¿quién es el O'? No es el circuncentro del T', sino que es el ortocentro. Ah, ha cambiado, ¿eh? No son el mismo punto. ¿Vale? Aunque le han llamado igual, yo a lo mejor no lo hubiese llamado igual. Porque te da la sensación de que, ha copiado y se le olvida cambiar ortocentro aquí. No. De hecho, en la corrección él dice que mucha gente la pasa a veces y ha sido bueno y aún así la ha permitido hacerlo. Pero bueno, es que si no es el mismo ejercicio que el anterior. Entonces, vamos a dibujar nuestros triángulos. A ver qué pasa. Por hacerlo más o menos sencillo, podemos dibujar los dos triángulos iguales si queremos. Pero bueno, vamos a poner aquí. Uy, este queda demasiado finístico ahora. Vamos a poner un poquito más gordote. Aquí. Entonces, tenemos aquí nuestro triángulo. ¿Vale? Y entonces digo, bueno, ha salido un poquito isósceles. No pasa nada. ¿Cuáles son nuestros vértices? Aquí tengo el vértice A, aquí tengo el vértice B y aquí tengo el vértice C. Muy bien. ¿Quién es como hemos dicho, el circuncentro? El circuncentro es el punto donde se cortan las mediatrices, ¿verdad? Entonces, claro, tenía que coger el punto medio, más o menos parece que por aquí,
buscar esa recta perpendicular, que parece que más o menos hace una cosita así. Me vengo aquí al punto medio, que parece que es este, buscar la recta perpendicular. Me vengo aquí, más o menos parece que es este, buscar la recta perpendicular y voila, parece que aquí aparece este circuncentro que llamamos O, ¿verdad? ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos que si O' fuese el circuncentro del T, ¿verdad? Entonces sí serían iguales. Podríamos intentar cambiar las letras por no equivocarnos, pero bueno, vamos a dejarlo simplemente así. Queremos ver cuándo estas dos cosas son iguales, ¿verdad? Entonces aquí podemos utilizar el qué. Lo mismo que hemos hecho antes, ¿verdad? Es decir, aquí es que ya hemos hecho el ejercicio de la opción A, entonces dice, bueno, hay muchas cosas que reutilizamos, ¿no? Pero sabemos que ¿qué le pasa a S? Que S es una semejanza, ¿verdad? Entonces, semejanza significa que S de una recta es una recta, ¿verdad? Sí. Y sabemos que S conserva ángulos, ¿cierto? Entonces, imagínate que este triángulo no fuese el ABC, sino que vamos a cambiar y vamos a jugar con las primas, como si este fuese el triángulo de imagen, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a llamar O' al punto donde se cortan las mediatrices, porque hemos usado el O' para el ortocentro, ¿verdad? Sí. Vamos a poner otro nombre. Usaría la C, porque a mí me gusta más de circuncentro, pero está guardada para el vértice C. Entonces vamos a ponerle... ¿Qué letra quieres? D. D, venga, vamos a llamar D. Vamos a poner una prima únicamente porque nos gusta que las cosas en el triángulo prima vayan todos con primas, ¿vale? Entonces, ¿quién es este D'? Es el circuncentro del triángulo D', ¿verdad? Por aquí también habrá otro punto, ¿verdad? Que será el O', que es el ortocentro. ¿Qué sería? Sí. Ver dónde se cortan estas alturas. Que aquí diría, pues buscaría entonces la recta perpendicular correspondiente, ¿verdad? No sé, me vengo por aquí, busco la recta que es perpendicular, pues parece que esta. Me vengo por aquí, busco la recta perpendicular, parece que esta. Y me vengo por aquí, busco la recta perpendicular y parece que esta, ¿verdad? Y entonces aquí sí que está mi punto O'. Es decir, O' es el ortocentro del triángulo D'. Entonces, ¿qué más sabemos? Igual que hemos hecho antes, si llamo D, vamos a hacer una trampa que vamos a llamar también D, ¿a quién? Al O, que es el circuncentro del triángulo T, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que S del circuncentro lo podemos llamar S de O o S de D, ¿verdad? Porque me da igual la letra, son el mismo punto. Eso sí que coincide con el circuncentro de prima. Por el mismo razonamiento que hemos hecho de que como transforma rectas en rectas y conserva ángulos, ¿verdad? Como el punto de corte está en la misma recta, la imagen es la misma, por la biyectividad de la S, entonces tenemos que son el mismo punto, ¿vale? ¿Y qué me está diciendo esta igualdad? Me está diciendo que coincide el O' ¿con quién? Con el D', ¿no? Es decir, sí. Pero entonces, si O' coincide con D', ¿eso a qué me está esforzando? Vamos a decir, aquí me preguntan si es cierta la igualdad, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué pasaría si fuesen iguales? Si fuesen iguales, ¿qué deducimos? Fuerza que sean los dos lo mismo. Claro, ¿eso qué está diciendo? Significa que el punto donde se cortan, o la recta donde se cortan las alturas y donde se cortan las
mediatrices son las mismas rectas, ¿verdad? Ujú. Y entonces con el mismo razonamiento que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿qué deducimos? Obtenemos que Que el triángulo T' y el triángulo T, ¿cómo son? Triángulos equiláteros, ¿verdad? equiláteros. Es Ujú. decir, obtenemos que T' es equilátero. Ahora, ¿tiene que cumplirse que el ortocentro coincida con el circuncentro? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿es cierta esta igualdad? Depende. Si el triángulo T es Mm, equilátero o el triángulo T' es equilátero, entonces sí, ¿verdad? Pero ujú. si el T' no es equilátero o el T no es equilátero, entonces no. Por ejemplo, como vemos aquí. Sí. Entonces aquí tenemos un contraejemplo de un caso en el que esta igualdad no es cierta. No, es que solo has dibujado el triángulo T'. No has dibujado el triángulo T. Vale, toma el T igual al T'. Y tu semejanza es la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues entonces, claro, ya tienes un contraejemplo. Pues listo. Y hay un contraejemplo claro en el que estos puntos no son iguales. Por ejemplo, cuando los dos triángulos son exactamente el mismo y como semejanza cojo la identidad. Hombre, la identidad es una semejanza. Sí, la semejanza tonta porque lo deja todo igual. Vale, pero lo es. Entonces tengo aquí un ejemplo. Es decir, esta igualdad Cla- es cierta si y solo si el triángulo T o el triángulo T', porque lo que le pase a uno es lo que le pasa al otro, son triángulos equiláteros. Claro, la diferencia entre este y el anterior es simplemente que con lo que te da en el enunciado, en el anterior sí que podías llegar a esa conclusión sin asumir la forma del triángulo y Exactamente. en este no. Porque no estamos hablando del mismo punto, sino de puntos Exacto. distintos. ¿De Sí, sí. acuerdo? Es decir, aquí, de hecho, obviamente, si el O y el O', los dos representan el mismo tipo de centro del triángulo, la igualdad es Mm, cierta. Que de hecho es lo que hemos usado aquí, ¿verdad? Es sí. decir, que si D es el circuncentro de el triángulo T y D' es el de T', entonces obviamente S de D es el de prima. Claro, sí, sí, eso seguro, porque la semejanza S transforma rectas en rectas, conserva ángulos y es biyectiva. Fácil. Ahora, que lleve un centro en otro tipo de centro, ya no tiene Mm, por qué. Porque solo hay un mm. triángulo en el que esas igualdades se verifican, que es en el equilátero. Sí. Entonces, claro, si es equilátero sí, pero si no es equilátero no. Por ejemplo, tienes aquí un ejemplo sencillo, ¿vale? Ah, decimos, bueno, pues de forma análoga queremos estudiar qué pasa con esta igualdad. Ojo, porque fíjate que de nuevo que estos puntos O y O' no van a representar lo mismo, ¿vale? Es decir, aunque el O es el circuncentro de T, el O' no es el circuncentro de T, sino que es el ortocentro. Entonces no puedo decir que este O' sea el S de O, sino sería literalmente el mismo ejercicio anterior, Ujú. ¿vale? Entonces vamos a ver. Venga, en el apartado 2, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que estas distancias son iguales, ¿verdad? Ujú. Entonces decimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que yo sí sé es que si yo cojo el punto S de A y cojo el punto S de O, entonces esta distancia, ¿qué le pasa? Ahora, ¿quién es este punto? Este punto es el circuncentro del triángulo T'. De prima. Eso sí es verdad. Ujú. Y yo sé que porque S es una semejanza, esto lo puedo escribir como K veces la distancia que hay del punto A al punto O. Ujú. ¿De acuerdo? Pero claro, lo máximo que puedo afirmar yo aquí es que entonces, ¿quién es esta K? Esta razón de la semejanza S. ¿Cómo tengo que estudiar qué pasa con el punto A' o', ¿verdad? ¿Qué tenemos Ujú. aquí? Que yo sé que esa distancia
si es la misma que esta, ¿verdad? Multiplicada por esta K. Sí. Entonces, ¿qué podemos afirmar nosotros más también? Si yo cogiese la distancia que hay con los ortocentros, ¿verdad? Es decir, ¿quién sería la distancia del A' o prima? Eso lo podría escribir yo como la distancia del A. Este A', ¿quién es? El S de A, ¿verdad? SDA. ¿Y quién es el O'? O' es el ortocentro de T, ¿verdad? Pues esto sería S del... nos gustaría poner la O, pero no podemos usar la O. Sería el... El D, ¿D lo entonces. habíamos llamado antes? Hemos dicho... Sí, porque habíamos llamado de prima. Ah, no, era el circuncentro. Bueno, Es que es pues muy lioso eso de sí. usar la misma letra Bueno, pues para dos centros diferentes. vamos a ponerlo con palabras, sería el Vale, ortocentro de T. ¿De acuerdo? vale. Decimos, vale, y esto sí que es verdad que ¿qué? Que esto me daría que es K veces, ¿quién? La distancia del punto ¿a quién? A la distancia del Al punto ortocentro ortocentro de T. de T, ¿verdad? O sea, podemos llamarlo P al punto o yo qué sé, ¿sabes? Entonces, ¿de aquí qué sacamos? No me está diciendo que estas dos distancias son iguales, ¿verdad? Que la Sí. distancia que hay del A al O coincide con la distancia que hay del A' al O', ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo sacar yo? De aquí, lo que tengo es que K veces por la distancia que hay del A al O es ¿quién? La distancia que hay del S de A, pero ¿quién era el S de A? El A' al circuncentro de T', ¿verdad? Y el circuncentro de T', ¿quién es? No lo sé, no le hemos puesto nombre, ¿verdad? Simplemente S de O. Y también sé que la distancia que hay del A' al O', ¿quién es? La distancia, K veces por la distancia que hay de A al ortocentro, ¿verdad? Pero estas dos son iguales, es decir, esta que tengo aquí coincide con esta que tengo aquí. Porque me lo están diciendo por hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente sustituir, ¿verdad? Ok. Y entonces, ¿qué deducimos de aquí? Que cuando sustituimos, ¿qué obtenemos? Como son iguales, ¿verdad? Como la AO es lo mismo que la A' o', entonces tendría que K, y aquí ¿quién viene? En lugar del azul, ¿verdad? Pongo esta, que sería otra vez K por la distancia del A al ortocentro de T, ¿verdad? ¿Y eso con quién coincide? Con la distancia que hay del A' al S de O. Entonces puedes despejar de aquí lo que vale la carga, que sería la raíz cuadrada de este entre este. ¿Se entiende? Muy bien, así que así lo tenemos despejado. No puedo decir que valga 1 ni que valga nada porque, bueno, no podemos tener más información de esa igualdad entre las distancias. ¿De acuerdo? Ahora, último apartado. Volvemos a hacer lo mismo, de que vamos a ver qué podemos afirmar sobre el triángulo T si trabajamos con igualdades entre distintos puntos que tienen. Entonces, vamos a hacer nuestro dibujito a ver qué está pasando aquí. ¿Qué tendríamos entonces? Epa. Se me olvida a mí cambiar esto. Vale. Tendríamos un triángulo, el que sea. Venga, vamos a dibujar los puntos. Vamos a dibujar el triángulo con las primas porque quiero hacer razonamiento sobre qué le pasa a las imágenes para ver qué deduzco sobre el triángulo inicial. Si este es el A', este es el B' y este es el C', ¿quién es O'? O' es el ortocentro del T', ¿verdad? Es decir, el punto donde se cortan las alturas. Las alturas. Vamos a dibujar nuestras alturas. ¿Qué tendríamos aquí? Pues, por ejemplo,
La altura del A sería esta recta más o menos, la altura del C sería esta recta más o menos y la altura del B sería esta recta más o menos. Vale, entonces tengo aquí mi punto que es el O'. Y lo que yo sí sé es que si G tienes el baricentro de T, ¿verdad? Es que entonces, si llamo G' al baricentro de T', entonces, igual que hemos hecho siempre, porque la S es una semejanza, que es una aplicación que transforma rectas en rectas, que es biyectiva y que conserva ángulos, deduzco que S de G coincide precisamente con el G'. Vale, pues vamos a buscar quién es el punto G', ¿verdad? Porque el punto G' es el baricentro, que es el punto donde se cortan las medianas. Que sería, bueno, pues más o menos yo tendría que venirme aquí ahora, buscar ese punto medio. No sé, por aquí parece que está el punto medio a lo mejor. Aquí, más o menos. Y luego el punto medio parece que está por aquí, pues acá más o menos. Y el punto medio parece que está más o menos por aquí y para acá más o menos. Vale, más o menos parece que me ha salido que se cortan en el mismo punto. Y entonces este sería el G', ¿verdad? Que obviamente en este dibujo no nos han salido iguales, ¿no? Pero que nos están diciendo que como el G' coincide con el O' y este es el S de G, ¿eso qué significa? Que esta recta verde, ¿quién es? La mediana, ¿verdad? ¿Y esta recta morada, quién es? La altura. Entonces, ¿qué deducimos? Que las medianas son las mismas rectas que ¿quién? Que las alturas. Y entonces también son las mismas rectas que ¿quién? Que las mediatrices. Exactamente. Mediatrices. ¿Y eso qué me está diciendo entonces? Que el triángulo T', ¿cómo es? Equilátero. Y como el triángulo T es equilátero, el triángulo T es semejante al T', ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo decir yo sobre el triángulo T? También es. También es equilátero. Es decir, que esto es prácticamente ya igual que lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, ¿verdad? Sí. Muy bien. Decimos, venga, esto ha sido más o menos exactamente igual. Mismo razonamiento, que sería estudiar qué le pasa a esos rectas importantes del triángulo, ¿verdad? Venga. Ejercicio número 2. Es decir, ya tenemos todo esto listo. Vamos al último ejercicio. Aquí en el 2 tenemos C, una cierta circunferencia de un centro O y radio R, P, un punto exterior, y tenemos una recta. Vamos a hacer un dibujito de la situación que tenemos, para ver qué es lo que pasa. ¿Dónde estaban los circulitos? Aquí. Venga. Entonces, tengo un círculo. Vamos a poner, voy a hacerlo bien, voy a dibujar primero el punto, que sería el centro, y luego voy a dibujar la circunferencia central en ese punto, para no perderlo de vista. Aquí. Exactamente. Más o menos. Venga, ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Esta es mi circunferencia C caligráfica. Este es mi centro O. Y ahora, cojo un punto exterior. P. Bueno, pues por ejemplo, no sé, este punto P. ¿Vale? Y llamamos R1 y R2 a las rectas que son tangentes a C y que pasan por el punto P. Bueno, pues por ejemplo, serían las rectas que tenemos aquí. Esta recta que pasa por el punto P, ahí, me he puesto discontinuo, esta exactamente, que pasa por el punto P y más o menos tangente significa, bueno, pues yo la voy moviendo hasta que parece que solo corta en un punto, parece que ahí, venga, ¿vale? Y igual, por aquí, la recta que más o menos parece que solo corta ahí. Obviamente la recta sigue por ahí, lo que pasa es que dibuja como una semirrecta porque así es más fácil ponerle bonito que salga tangente. Ahora, ese punto de tangencia, pues no sé, más o menos aquí, lo han llamado R1. Si llamamos a esta recta R1, este es el punto R1 mayúscula. Y más o menos, si esta recta es R2, pues el punto que parece que está por aquí, lo hemos llamado R2 mayúscula, ¿vale?
Y llaman D a la distancia que hay del punto O, del centro O al punto P, ¿verdad? Es decir, que cogen esta distancia aquí y esa distancia le ponen el nombre de distancia D, minúscula. Vale. Ahora, quiero saber primero cuál es la distancia que hay del punto R1 al punto R2. Es decir, lo que yo quiero hacer es calcular esta distancia que hay aquí, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a pensar. Lo primero que vemos es que voy a fijarme en el siguiente triángulo. Vamos a ponerlo en morado. Voy a ponerlo un poquito más gordito también para que se vea claro. Voy a decir, mira, coge el punto O. Lo unes con el punto R1. El punto R1, el punto P y el punto O con el punto P, ¿vale? Aquí forma un triángulo. ¿Un triángulo de qué tipo? Como este punto no es un punto cualquiera, sino que es un punto de tangencia, ¿eso qué significa? Que toda recta que pase por el punto O y un punto de la circunferencia es perpendicular a la recta tangente en dicho punto, ¿verdad? Es decir, que aquí lo podemos poner así para indicar que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es decir, el triángulo formado por triangulito, y aquí ponemos abre llave, el punto O, el punto R1 y el punto P, es rectángulo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué teorema del tema 5 nos gusta aplicar? ¿Tema 5 o tema 6? No tengo la duda. Sobre triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras, ¿verdad? Además, el ejercicio me dice algo, me dice, oye, es que el radio vale, lo llamamos R, ¿verdad? Es decir, que esta distancia que tengo aquí se llama R. Entonces, por Pitágoras, ¿qué podemos deducir? Que lo que yo no conozco es esta distancia que hay entre el punto R1 y el punto P, ¿verdad? Es decir, la distancia que hay del punto R1 al punto P al cuadrado es ¿quién? Hombre, Pitágoras me dice hipotenusa al cuadrado, que este es la suma de los dos catetos. Como este es un cateto, entonces sería d cuadrado menos el r cuadrado. O lo que es lo mismo, como las distancias son cosas positivas, ¿verdad? La distancia que hay del punto R1 al punto P sería la raíz cuadrada de el d cuadrado menos el r cuadrado. Tú imagínate que en vez de fijarnos en este triángulo, nos fijamos en el triángulo equivalente, pero formado por el centro O, el punto R2 y el punto P. El razonamiento es el mismo, ¿verdad? Como la recta R2 es una recta tangente, este triángulo que obtenemos vuelve a ser triángulo rectángulo, ¿verdad? Y entonces, análogamente, ¿qué concluimos? Pues que si cambio el punto R1 por el punto R2, también tengo que la distancia que hay del punto R2 al punto P, ¿cuánto vale? La raíz cuadrada de D al cuadrado menos R al cuadrado, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Significa que en particular la distancia que hay entre ambos puntos, ¿cómo es? La misma, ¿verdad? La que hay del punto R1 al punto P es la misma que la distancia que hay del punto R2 al punto P. Y esto nos va a venir bien más adelante, porque entonces nosotros queremos estudiar la distancia que hay entre esta recta R, entre este punto R1 y R2, ¿verdad? Pero vamos, si yo extiendo la recta y no considero solo el segmento que pasa por O y por R1, sino que considero toda la recta, es decir, yo me vengo aquí y digo, mira, yo puedo coger esto y extenderlo, ¿verdad? Y decir, por aquí lo continúas así para arriba y por aquí lo continúas así para abajo, ¿verdad? Y ya tienes la recta correspondiente, ¿verdad? Esa recta es la recta R que pasa por el punto O y por el punto R1, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa a esta recta R que pasa por el punto O y por el punto R1? Es perpendicular a R1. Es perpendicular a la recta R1, ¿verdad? Venga, ¿qué más sabemos también?
quiero ver qué pasa con, en vez de extender este lado, perdón, ¿qué pasa si extiendo aquí el lado correspondiente al OP? Y cojo aquí también la recta correspondiente que tengo aquí. Epa. Esta recta que pasa por aquí, ¿verdad? Sí, un poquito. Y decimos, bueno, pues esta recta es la recta R que pasa por el punto O y por el punto P. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a esta recta? Me gustaría relacionar esta. Bueno, en el dibujo, ¿yo qué veo con esta recta y la recta que pasa por el punto R1? Es decir, si yo continúo esta recta y llamo a esta recta R de R1, R2. Que es perpendicular a Claro, RP. pero ¿eso por qué? Porque lo vemos, ¿no? Pero, Básicamente sí. pero eso no es una demostración, ¿verdad? Entonces, vale, No. es verdad que yo veo que esta recta es perpendicular a la recta OP. ¿Por qué es Bueno, exactamente perpendicular? no puedes decir que porque R1 y R2 son puntos de tangencia y entonces la línea que los une va a ser perpendicular al diámetro, ¿no? Claro, y eso ¿O no es así? sí, pero eso es una consecuencia de que ¿qué hemos visto con estos puntos? De que están a la misma distancia de P. Ah, entonces, ¿qué pasa? Eso significa que O que la la recta que pasa por el punto mediatriz. medio de los dos es la mediatriz del segmento, ¿verdad? Ujú. Es decir, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que si yo llamo M a este punto, ¿verdad? Entonces, ¿ese punto quién es? Llamamos M al punto medio del segmento R1, R2, ¿verdad? Ujú. Entonces nosotros hemos visto que la distancia que hay del punto R1 al punto P es lo mismo que la distancia que hay del punto R2 al punto P, ¿verdad? Ujú. Eso que te fuerza a que el triángulo formado por R1MP y R2MP son triángulos, ¿cómo? Congruentes. Son triángulos rectángulos, ¿verdad? Que los dos tienen Sí. un ángulo aquí de 90 grados, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que entonces este punto tiene que ser precisamente el punto de corte de la recta ROP con la recta R1, R2. Por los triángulos que tenemos aquí. Porque esta distancia es la misma, ¿verdad? Y esta distancia es la misma. Entonces tiene que ser triángulos congruentes. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Eso que nos está diciendo? Que entonces, ¿qué concluimos nosotros? Que efectivamente la recta que pasa por el punto O y el punto P es como perpendicular a la recta R que pasa por el punto R1 y el punto R2. Otra forma de verlo si quieres es que, oye, cuando yo dibujo esto, ¿verdad? Nosotros que hemos visto que la distancia que hay del R1 al P es la misma distancia que la hay del R2 al P, ¿verdad? Ujú. Y la distancia que hay del O al R1 también es la misma que La la misma. distancia que hay del O al R2, ¿verdad? Porque esto también vale R. Sí. ¿Y eso qué nos está diciendo entonces? Que si estas distancias son las mismas, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿qué le pasa a los puntos O y P? Si el punto O está a la misma distancia del punto R1 y R2, y el punto P está a la misma distancia del punto R1 y R2, es que también como la Los dos distancia, están en la mediatriz. claro, también puede decir como la distancia del punto O al punto R1 vale R, que es la distancia del punto O al punto R2, entonces resulta que tanto O, bueno, de aquí deduzco que el punto O pertenece a la mediatriz de los puntos R1
y R sub 2, ¿verdad? Y de aquí deduzco que el punto P también pertenece a la mediatriz de los puntos R sub 1 y R sub 2, ¿cierto? Por esta parte que hemos puesto aquí. Por lo tanto, la recta que pasa por O y P tiene que ser perpendicular a la recta que pasa por R1 y R2. Que no es otra cosa que la mediatriz. Y el punto de corte es el punto M, que es el punto medio. ¿Vale? ¿Eso qué nos permite a nosotros ahora? De momento ya tenemos, lo único que tenemos es que esta distancia entre los dos puntos son iguales, ¿verdad? Pero todavía no hemos hallado, porque a mí dice calcular la distancia de R1 a R2. Y yo solo calculo la distancia de R1 al punto P. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a copiar este dibujito y vamos a borrar las cosas que no nos interesan. Es decir, aquí lo que sabemos ahora es que... Espera. Esto, fuera, fuera, fuera. Vamos a dejar el dibujito así, con todas las cosas. Y lo que nosotros hemos obtenido es que hemos obtenido que, por un lado, la distancia del punto R1 al punto P mide lo mismo que la distancia del punto R2 al punto P, y además sé cuánto vale, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de D al cuadrado menos R al cuadrado. También sé que la recta que pasa por el punto OP es perpendicular a la recta que pasa por el punto R1, R2. Y además, el punto M es precisamente el punto de corte de esas dos rectas. Entonces eso me permite fijarme ahora en otro tipo de triángulo. Pues vamos fijando en este triángulo naranjita que tenemos aquí. El triángulo que pasa por el... Se me va a olvidar. El triángulo que pasa por el RM, el MP y el R1P. ¿Vale? Y vamos a hacer unas cuentas. Luego uno dice, si yo me fijase en el ángulo, vamos a llamar este ángulo alfa, pero en el triángulo morado, en el triángulo que pasa por el O, el R1 y el P, ¿qué puedo afirmar yo? Pues utilizando las razones trigonométricas, ¿qué obtenemos? Obtenemos que, por ejemplo, si calculo el seno de alfa visto en el triángulo morado, ¿verdad? ¿Qué me daría? Definición del seno, cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? R entre la hipotenusa. Y la hipotenusa sería lo que mide el segmento OP, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Lo han llamado D. Pues R entre D, ¿verdad? Vale. Pero por otro lado, si miro este ángulo alfa dentro del triángulo naranja, ¿verdad? ¿Cuánto podría decir que vale el seno de alfa? Cateto opuesto, y el cateto opuesto ahora ¿cuánto vale? Este de aquí, ¿verdad? Que no lo sé, no lo he calculado. Es lo que valga la distancia entre el punto R1 y el punto M, ¿verdad? Dividido entre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? La distancia del P y R1. Exactamente. Pero eso sí lo conozco, ¿verdad? Es decir, esto es distancia del punto R1 al punto M entre la raíz cuadrada de D al cuadrado menos R mayúscula al cuadrado. Pero oye, estas dos cosas son iguales, ¿verdad? Es decir, seno de alfa es lo mismo que el seno de alfa. Luego, ¿qué concluimos? Que R mayúscula entre D es lo mismo que ¿quién? Que la distancia que hay del punto R1 al punto M dividido entre la raíz de D cuadrado menos R cuadrado. Pero esto además, ¿quién es? Hombre, es que si M es el punto medio del R1 y el R2, la distancia que hay es la mitad que la distancia que hay del punto R1 al punto R2, ¿verdad?
Y todo eso sigue dividido entre la raíz del d al cuadrado menos el r mayúscula al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué deducimos aquí? Que la distancia que hay del punto R1 al punto R2, ¿cuánto vale? El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, pues sería 2R más... Bueno, seguimos para la derecha. Sería 2R mayúscula. Esta raíz cuadrada pasa multiplicando, raíz de d cuadrado menos r al cuadrado, y todo eso dividido entre esta d minúscula. Y esta sería la distancia que hay entre los puntos R1 y R2, expresada en función únicamente de la distancia d del centro al punto exterior y el radio r de nuestra circunferencia. Vale, pues ya lo tenemos hecho, ¿verdad? Okay. Venga, vamos ahora al último apartado, al 2. Ahora queremos hablar sobre inversiones de circunferencia. Decimos, bueno, vamos a cambiar. Ahora tenemos una circunferencia. Vamos a dibujarla. Es decir, cogemos aquí el centro y vamos a dibujar nuestra circunferencia. Que sería ahora, también, perfecto. Esta es nuestra circunferencia. Vamos a llamar esta circunferencia C. El centro lo hemos llamado O. Y ahora, lo que me dicen es que la R1 es igual que antes, ¿verdad? R1 es una recta exterior. Vamos a poner, por ejemplo, una recta cualquiera. Aquí, esta, no sé, más o menos así, ¿vale? Este punto de corte, ahora lo hemos cambiado y lo vamos a poner abajo para que me quede el dibujo más bonito. Esta es la recta R1. ¿Y el punto P? El punto P me da igual, por ejemplo, este punto. Si dibujo primero la recta y luego el punto, me es más fácil acertar las hora de hacer el dibujo. Entonces, vale, esta es la situación. Queremos estudiar la inversión I sub C. Y queremos ver cuánto vale el radio de una circunferencia C' que contiene a I sub C de R1. Entonces, claro, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la inversión cuando se lo aplica a esta recta, qué hace? ¿En qué transforma la recta? Porque nosotros vimos que las inversiones, bueno, transformaban rectas y circunferencias en rectas y circunferencias, pero no precisamente en ese orden, ¿verdad? Sino que podía cambiar una recta en una circunferencia en una recta, o recta en recta, o circunferencia en circunferencia. Y dependía de lo que ocurriese con la recta. Básicamente, si me fijo en la recta, dependía si la recta pasaba por el centro o no. Pero mi recta R1 no pasa por el centro, ¿verdad? Entonces, como R1 no pasa por el centro de C, sabemos que la inversión I de C de R1 es una circunferencia. No solo eso, sino que además sé que es una circunferencia que pasa por O. Sí. ¿De acuerdo? Y además, si nos vamos a este punto R1, ¿qué hacía la inversión? La inversión lo que estaba haciendo era expander o contraer los puntos, ¿verdad? Para que el producto de la distancia fuese constante. Pero entonces, en particular, para los puntos que estaban en la circunferencia, ¿qué hacía? Que los dejaba exactamente igual, ¿verdad? Es decir, que el punto R1 sigue siendo la imagen I sub C del punto R1. Es decir, los puntos de la circunferencia los dejaba como puntos fijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos? Que, claro, mi circunferencia I de C de R1 es una circunferencia. Que sé que pasa por el punto O. Pero también tiene que pasar por qué punto. Por el punto R1, ¿verdad? Es decir, pasa por O y por R1. Porque el R1 se ha quedado fijo y como R1 es un punto de la recta R1, su imagen pasa por la imagen de la recta. Claro, tiene sentido. Bien. Ahora, además, el teorema nos da más información. Porque, además, el centro
O' de esta circunferencia C' que contiene AC, perdón, no AC, sino a la I de C. A la I de C de R sub 1, ¿quién es? Si nos acordamos, decimos lo de la circunferencia porque formalmente hemos visto que I de C de R sub 1 era una cierta circunferencia C', pero que le quitaba el origen, el centro, ¿verdad? Entonces, la circunferencia que contiene a este I de C de R sub 1 es C', si es una circunferencia que pasa por el O y por el R sub 1, ¿de acuerdo? Entonces, el centro de esa circunferencia, ¿dónde está exactamente? Sabemos que está en una recta, ¿verdad? Dice, bueno, esto tampoco me dice mucho, porque yo sé que todo punto está en una recta. Lo importante es que está en una recta, que podemos llamar, por ejemplo, pues como hemos llamado RS, que es como perpendicular a esta recta R sub 1 y que además pasa por C. Por O. Sí. Me confundo con las letras. Es decir, que aquí lo que decimos es, hay una recta perpendicular a esta recta R sub 1 que pasa por el C, por el O. ¿Vale? Esta recta que tenemos aquí, por ejemplo. Esta recta la vamos a llamar recta S. Pues esta recta S, por aquí en algún punto, tiene que estar el O'. ¿De acuerdo? Ahora, resulta que ¿quiénes eran O y R sub 1? Como el punto O pertenece ¿a quién? A la circunferencia C', ¿verdad? Y el punto R sub 1 pertenece a la circunferencia C'. ¿Eso qué significa? Que entonces, hombre, yo sé que la distancia que hay del punto O al centro de la circunferencia O' tiene que ser la misma distancia que hay del punto R sub 1 al centro de la circunferencia O', ¿verdad? Por definición de circunferencia. Sí. Pero eso me fuerza a que el punto O', ¿quién es en realidad? El medio entre O y R. Exactamente, es decir, luego, como aparte yo sé que el punto O, es decir, yo puedo afirmar aquí que este punto O' tiene que ser el punto medio del punto O y R sub 1, porque tanto el O como el R sub 1 pertenecen a la recta S. Si no perteneciesen a la misma recta, esto no tendría que ser cierto, ¿de acuerdo? Pero es que la recta S es la recta perpendicular a la R sub 1 que pasa por el O, pero es que la única recta perpendicular que pasa por el centro es el diámetro. Es precisamente la perpendicular a la tangente, ¿verdad? Me dice, claro, es que entonces tengo precisamente que es precisamente la recta que contiene al punto medio. Es decir, que entonces sé que por aquí en medio va a estar nuestro centro O'. Y que nuestra circunferencia la puedo dibujar si quiero también, porque sé que es precisamente la circunferencia que tiene este centro aquí y que pasa tanto por el O como por el R sub 1. Es decir, que esta circunferencia verde es la circunferencia C'. Pero oye, a mí no me pedían dibujar la circunferencia, ¿verdad? Me pedían el radio. Hombre, pero esto es fácil, ¿no? Porque una vez que yo digo que el punto O' es el punto medio del O y del R, ¿eso qué me está diciendo? Que en cuanto a distancia, ¿qué puedo afirmar también? Que cuál es la distancia que hay, por ejemplo,
del punto O' al punto R sub 1. Como O' es el punto medio, es la mitad de la distancia que hay de dónde? Del punto O O a R sub 1. al punto R sub 1, ¿verdad? Ujú. Pero esta distancia del centro O al centro R sub 1, ¿qué simboliza? Simboliza el radio de la circunferencia C, ¿verdad? Que hemos llamado R. Y bueno, aquí no hemos llamado R' en ningún momento, pues decimos, venga, vamos a llamar R' al radio de C', ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿quién es la distancia que hay del centro a un punto de la circunferencia? Precisamente el radio R'. Es decir, lo que concluimos es que el radio de la circunferencia inversión es la mitad del radio de la circunferencia inicial. Que aparte he sido capaz de hacer mucho más, porque aparte he sido capaz de decirte el centro y dónde está la circunferencia. Es decir, esa circunferencia inscrita que es tangente a un punto por dentro. Pues mira qué bonito. Así lo tengo. Es decir que esta recta R1 tangente, cualquier recta tangente se convierte en, como decir, todos estos puntos se van yendo así sobre tu circunferencia, se van pegando como si estuvieses doblando la recta hacia adentro de este modo. Esto es lo que está haciendo tu inversión con la recta. De modo que en el infinito, el último punto así, conforme va creciendo, se van acercando cada vez más a este punto de aquí, que es el punto en el que terminaría cerrándose. Por entender lo que está haciendo la inversión. Pero bueno, no es lo que te preguntan, te piden simplemente el radio, hemos dicho el radio. ¿De acuerdo? Y con esto tenemos listo el examen de septiembre. ¿Qué te parece el examen?